Shalom, shalom. Revisen el audio, a ver si está bueno el audio. Que el Santo bendito sea, te bendiga hoy, en este Shabbat, que el Eterno pues nos confiera sabiduría, entendimiento, comprensión en esta porción que es muy interesante para nosotros. Esta porción nos trae mucha revelación de parte del Eterno para nuestras vidas, para la formación, más que todo de nuestros caracteres, de la forma en que cada uno de nosotros hablamos, incorporamos las palabras en nuestras vidas, y cuál es el designio del Eterno para cada uno de nosotros, qué es lo que quiere el Eterno de cada uno de nosotros y lo que nosotros debemos de hacer para pegarnos a esa luz que emana a cada una de nuestras vidas, y que debemos de estar pegados totalmente a esa luz y no sucumbir al miedo, al temor en este mundo, sino el verdadero temor que nosotros debemos de tener hoy es no estar apegado a Él. Ese es el verdadero temor que tú tienes que tener hoy, al no estar apegado a Él. Y es muy interesante esta porción porque estudiamos hoy en el ciclo anual del estudio de la Torá la porción número 37 del ciclo anual. Tenemos una porción muy interesante que se llama Shelach Lecha, envía para ti. Y esto lo hallamos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 41. Y la que concuerda directamente con esta porción tenemos la Haftará, el libro de los profetas Josué, capítulo 2, versículo 1 al versículo 24. Esta es una porción muy importante en nuestras vidas para poder analizar no solo nuestros comportamientos con el Eterno, sino cómo el Eterno nos conduce en medio de nuestras peticiones y formar nuestro carácter basado en la voluntad y no en la nuestra, pero siempre bajo un paralelismo dentro del mundo espiritual, apegado siempre al mundo físico. Esto es muy interesante para nosotros porque muchas veces no concordamos con el ámbito del paralelismo. El paralelismo siempre está en el mundo espiritual y en el mundo físico. Es un paralelo, pero la humanidad ha tenido esa falta de recursos y siempre ha tenido esa falta de comprensión de separar ambos recursos, tanto el mundo espiritual como el mundo físico, lo separamos. Siempre es un paralelo. Lo que te está aconteciendo en el mundo espiritual te va a acontecer en el mundo físico. Lo que te va a acontecer en el mundo físico, de acuerdo a tu comportamiento, tu acción, tiene una repercusión en el mundo espiritual. Y esto lo vamos a ver en la porción, amados hermanos. Todo lo que pasa en este plano físico tiene una afectación en el mundo espiritual, tanto que en el mundo espiritual, basado en el mundo físico, tiene también una afectación. Esto está de acuerdo a tu comportamiento, amados hermanos. Tenemos que comprender qué fue lo que ocurrió en este pasaje, o en esta narrativa de los espías enviados a Israel. Cómo es el trato del Eterno en la vida de cada uno, y que esto, ¿qué pide el Eterno de nosotros? Y de esta manera comprenderemos cómo Hashem administra la creación bajo ciertos componentes para elevarnos en medio de lo que nosotros pidamos. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que pedimos al Eterno, porque todo aquello que nosotros pedimos siempre ante la presencia del Eterno, antes que nosotros pidamos al Eterno y pidamos que nos lo dé,
se convertirá siempre en una prueba en tu vida. Por ello tenemos que tener mucho cuidado en lo que pedimos, porque pedimos y no quedamos con esa, sin recurrir a su ayuda. En medio de nuestras peticiones tenemos que pedirle ayuda como la sabiduría y discernimiento, porque si pedimos algo al Eterno, lo primero que te vendrá es una prueba en la vida para ver tus niveles de fe, tus niveles de emuná. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Muchas veces el ser humano tiene esta tendencia de estar en los aspectos importantes, de que pedimos y nos quedamos solo en la petición. Esperamos nada más la respuesta del Eterno, pero muchas veces, en la mayoría siempre el Eterno, cuando nosotros le pedimos algo a Él, consecuentemente siempre viene una prueba en medio de todo, porque el Eterno siempre va a probar nuestra emuná, siempre va a probar nuestra fe, siempre va a probar nuestra fe. Antes que el Eterno te vaya a dar algo, es muy claro y entendible que Él te va a proporcionar siempre una prueba. Él va a probar nuestra emuná, va a probar nuestra fe en el Eterno, porque lo que el creyente nunca ha entendido, que cuando te vengan las pruebas y Hashem envíe, es quien te las envía. Hashem es quien te envía la prueba. Él es el que envía nuestras pruebas. Entramos todos, pero todos, a enfrentar al Eterno, porque esa prueba va a depender de la voluntad del Eterno. Por ello hay que pedirle siempre al Eterno, en medio de todo lo que nosotros pidamos al Eterno, siempre vamos a pedirle sabiduría, pedirle discernimiento, entendimiento y conocimiento en todo lo que Hashem siempre nos da. Porque si usted no pide previamente esto al Eterno, tú no vas a comprender cuando el Eterno actúe a través de tu petición, a través de lo que nosotros le estamos pidiendo al Eterno. Y a través de eso quiero hacerte un resumen para que podamos entender qué es la temática de Shelech Lecha, es decir, envía para ti. Moshe envía a 12 espías a la tierra de Canaán. Estos vuelven 40 días después cargando un enorme racimo de uva, una granada y un higo para reportar sobre una gran tierra grandiosa y bondadosa que el Eterno les dará. Aquí 10 de los 12 espías dan un mal informe sobre los habitantes de la tierra. Le dicen que son gigantes y que son guerreros. Dijeron más poderosos que nosotros, pero solo Caleb y Yehoshua, Josué, insisten en que la tierra puede ser conquistada como Hashem lo ha indicado al pueblo de Israel. La gente llora diciendo y pidiendo volver a Egipto, y el Eterno decreta que la entrada de la tierra de Israel debe de ser demorada y aplazada por 40 años, tiempo durante en el cual la generación entera fallecerá en el desierto. Un grupo de los israelitas arrepentidos se abalanzan sobre las montañas en el borde de la tierra, pero son rechazados por los amalequitas y los canaanitas. Se entregan las leyes de Menajot, las leyes de la ofrenda de harina y vino y aceite, así como el precepto de consagrar parte de la masa, la jalá, al Eterno cuando se hornea el pan. Un hombre viola el Shabbat cuando carga ramas, leñas en Shabbat y es castigado con pena capital. El Eterno instruye poner flecos zig-zig en las 4 puntas de las vestiduras para recordar la observancia de los mandamientos, preceptos divinos del Eterno hacia el pueblo de Israel. Pedimos al Eterno
esa sabiduría, ese entendimiento en su palabra, puesto que cada letra de la Torá es un ladrillo de la creación, como dicen nuestros sabios, del pueblo de Israel. Y por lo tanto, como son los ladrillos de la creación, tenemos secretos revelados y ocultos detrás de cada letra de la Torá. Por ello tenemos que pedirle al Eterno esa sabiduría, ese entendimiento, esa comprensión, esa revelación a nuestras vidas y poder comprender cada ladrillo de nuestra vida, y eso merme en nuestra voluntad hacia nuestro Creador. Que esto verdaderamente merme en nosotros nuestra voluntad hacia nuestro Creador. Por ello es muy interesante, porque le he titulado a esta enseñanza Las pruebas. ¿Verdaderamente sabemos lo que pedimos? Y el amor verdadero al Eterno. Ciertamente, amados hermanos, tenemos que comprender estas palabras tan profundas, pero unas palabras tan profundas, para analizar qué es verdaderamente lo que estamos pidiendo al Eterno. En pocas palabras, no está mal pedir al Eterno, pero tenemos que estar claros, amados hermanos, es cómo actuar y cómo el Eterno responde antes de darte lo que pedimos. Ese es el secreto oculto de las letras de la Torá en esta porción semanal. Vemos al inicio que hay una petición de parte de Moshe Rabenu al Eterno. Y entonces nos preguntamos, ¿el Eterno requiere enviar espías a revisar la tierra de Israel? Esta pregunta tenemos que analizarla muy, pero muy bien, amados hermanos. Tenemos que analizarla muy bien, y tenemos que comprenderla para que todos nosotros estemos claros hoy en el siglo XXI cuando le pedimos algo al Eterno, porque hasta Él, amados hermanos, hasta el día de hoy comprendemos que Hashem, la gente cree que Hashem está obligado a dármelo, porque Él es mi creador. Igual como hacemos cuando nuestros padres nos traen a este mundo por voluntad del Eterno, creemos y entendemos que nuestros padres están en la obligación de darnos todo lo que nosotros querramos, por el simple hecho que hay personas que dicen, yo no decidí venir a este mundo, usted me trajo a este mundo. Y creen y entienden que nuestros padres biológicos están obligados a darnos todo lo que nosotros querramos. Estamos totalmente equivocados. Igual nos equivocamos de parte de nuestro Padre Eterno, que creemos que Él está obligado a darnos todo lo que nosotros queramos, por simplemente que Él es nuestro creador. Nada más fuera, amados hermanos, de toda la realidad y fuera de un contexto espiritual. Ejemplo, vemos que Moshe, al pedir a inspeccionar la tierra de Israel, y en su gran capacidad para profetizar, Moshe no sabía lo que iba a suceder directamente a través de esta petición. Moshe no sabía, amados hermanos, qué es lo que iba a acontecer directamente cuando se iba a enviar a estos espías directamente a la tierra de Israel. Ellos pidieron ir a inspeccionar, ellos quisieron ir a ver qué es lo que había indirectamente ahí. Y esto es muy interesante. Nos podríamos preguntar, ¿por qué se tenía que mandar espías? Porque Hashem, amados hermanos, había dado una promesa a nuestros padres, a nuestro patriarca Abraham, que después de un cierto tiempo de esclavitud en Egipto, lo sacaría con manos milagrosas y le daría una tierra por heredad a todo el pueblo de Israel. Por ser una promesa que tanto Hashem como Moshe ya sabían, porque dice en la escritura, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice así: Hashem no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice. Habló
y no lo ejecutará. Todo esto tiene que ver con nuestros procesos en la vida diario, donde constantemente estamos enfrentando y recibiendo pruebas de parte del Eterno en nuestras vidas. Es aquí donde vemos un paralelismo entre el mundo físico, es decir, entre este mundo presente y en el mundo espiritual, el más allá de la percepción física, es decir, el mundo superior. Esto es muy interesante para nosotros. Hay un paralelismo, amados hermanos. Usted nunca puede salirse de ese paralelismo. El mundo físico tiene un paralelo en el mundo espiritual. El mundo físico es el que es visible para nosotros. El mundo espiritual es aquello que no está perceptible al mundo físico. Es decir, está más allá de nuestra percepción física, amados hermanos. Explico esta parte que para nosotros se puede convertir en una paradoja. Es decir, en el mundo espiritual no hay tiempos, amados hermanos. Esto tiene que comprenderlo. En el mundo espiritual no hay tiempo ni espacio. Todo sucede al mismo instante, amados hermanos. Todo sucede al mismo instante. Pero en el mundo físico, en el plano físico, sí tiene el tiempo y hay espacio. Y ambos pueden estar distanciados en el tiempo y en el lugar, de acuerdo a nuestra realidad de la percepción de las cosas y el acontecimiento. Esta es la historia completa de la humanidad hasta el día de hoy, amados hermanos. No sé si tú me estás captando o estás entendiendo este plano físico versus este plano espiritual. El plano espiritual no hay tiempo y no hay espacio, amados hermanos. Pero en el plano físico hay tiempo y hay espacio. Y este es un paralelismo que tiene una percepción de las cosas y los acontecimientos en la historia, amados hermanos. Nuestro Creador sabe el final de esta narrativa y que para nosotros es un drama hasta el día de hoy. E inclusive es una película para nosotros también hasta el día de hoy. E inclusive en nuestras vidas físicas, amados hermanos. Quiero explicar esto más profundo. Vemos aquí a Moshe diciéndole al Eterno, a Moshe: envía para ti mismo espías para que vayan, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos, como lo establece el libro de Números, capítulo 13, versículo 2. No había una necesidad, amados hermanos, de enviar a nadie, porque Hashem le prometió esa tierra a ellos por sus antepasados, nuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, amados hermanos. No había una necesidad. Hay muchas cosas, amados hermanos, en este plano físico que no hay necesidad que tú lo hagas, porque el Eterno ya prometió de antesala todo lo que está dentro de la Escritura. Pero muchas veces el miedo, muchas veces el terror, muchas veces la angustia, muchas veces la avaricia, muchas veces el ego, muchas veces el orgullo, te va a llegar a hacer cosas que no están dentro del plan del Eterno. Pero hay momentos que el Eterno te lo va a conceder para ver dónde está tu corazón, si está en las cosas físicas o en el mundo espiritual. Tu fe aquí es medida de parte del Eterno. Por eso cada ser humano tiene un grado de medida de fe diferente. No todos tenemos la misma fe, amados hermanos. Hay grados diferentes de medida de fe. Y esto es muy importante para todos nosotros. Hashem le prometió esa tierra a ellos por su antepasado, nuestros patriarcas. Pero analicemos algo dentro del mundo espiritual. Todo es simultáneo, es decir, cada cosa que hacemos en la vida están entrelazadas, amados hermanos.
el pasado, el presente y el futuro en nuestras vidas. Todos estos tres circunstancias en el tiempo se escriben simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Moshe pidió enviar espías al Eterno, pero cada vez que nosotros pedimos algo al Eterno, aún siendo un sadik, un justo de nuestro pueblo de Israel, el Eterno siempre, antes de la respuesta a estos emisarios, a estas peticiones de Él, responde todo con una prueba, porque el Eterno siempre probará tu fe, probará tu emuná. Toda petición tuya hasta el día de hoy va envuelta con una prueba. Por ello, vemos que en la vida, en cada momento, somos probados. El pueblo de Israel conectó todo en un instante en la espiritual. Su pasado, había una promesa de Hashem al pueblo por parte de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Luego conectó su presente y son directamente, amados hermanos, comisionados a inspeccionar por 40 días la tierra de Israel por príncipes, hombres elevados en conocimiento y en sabiduría de la Torá, entendido en los mandamientos y en la voluntad del Eterno, y ellos ven una realidad entre lo físico, que los moradores eran gigantes, eran fuertes, guerreros, y que ellos se verían chiquitos delante de ellos en capacidad de las fuerzas para enfrentarlo en un futuro, algo que está en la percepción de su propia realidad, pero no en el mundo espiritual, que está condicionado a nuestra fe obediente y confianza plenamente en el Eterno. ¿Qué quiero decir, amados hermanos? Muchas veces esta percepción física va a ser una limitancia en tu vida. Esto va a ser la realidad de lo que tú estás viviendo y lo que tú estás viendo, pero no es jamás ni nunca la realidad y jamás ni nunca es la voluntad del Eterno en el mundo espiritual. En el mundo espiritual se mueve un poder superior a lo que emana este mundo físico, amados hermanos. Los espías miraron grandes guerreros, hombres fuertes, temerosos, les dio miedo a ellos, pero el mundo espiritual, todo eso es movido bajo la mano del Eterno y hay un propósito verdadero. Pero tu realidad en este mundo puede ser tu percepción física, pero esa percepción física pierde fuerza, pierde temerosidad delante del Eterno y se vuelve cada uno que somos en el plano de la creación obediente a la voluntad del Eterno. Hoy tú puedes ser que estés pasando alguna prueba. Puede ser que la prueba tú le dices, esta prueba es grande. No hay prueba grande, no hay prueba chiquita. Todos pasamos un nivel de prueba para probar nuestra emuná, nuestra fe. ¿A quién estamos obedeciendo y quién creemos? Que ellos tenían, dicen, que estar seguros que ese lugar era de ellos por promesa del Eterno y que en el tiempo del Eterno se los daría. En el presente, pero ligaron el mundo espiritual, aunque ellos no lo entendieron así, su futuro. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? El Eterno les castigó 40 años en el desierto, 1 año por cada día que estuvieron en la tierra de Canaán. No pasaron la prueba. De esa manera nos pasa hoy en día, que nos dificulta entender al Eterno y es difícil comprenderlo en el plano físico o biológico, porque carecemos de herramientas espirituales. Cada vez que tú pides al Eterno, pides, pero no sabes lo que estás pidiendo, porque nunca estamos apercibidos de la voluntad del Eterno, solo estamos apercibidos en recibir, pero nunca, amados hermanos, como te llegará
eso que tú estás anhelando o pidiéndole al Eterno hoy. Pero como Hashem te lo da siempre, Él probará tu fe, Él probará tu emuná. Porque cuando bajamos al mundo de la fe, la cual es una gran herramienta en nuestros procesos de corrección, como dice el libro de Jacob, mal llamado Santiago 4, versículo 3, pedir y no recibís, porque pedís mal para pastar en vuestros deleites. Esto es un texto de la misma paradoja del pasado. Pedimos presente, no recibimos porque pedimos mal, no tenemos fe en Hashem, y tenemos el futuro, porque pedimos por sus propios deleites, las consecuencias de nuestros actos, obras, carácter en este plano físico, amados hermanos. Esto es la base de analizar que tenemos que tener la intención constante de poder recibir lo mejor de lo que podemos. Decidir en la vida apegado a este mundo espiritual para estar siempre alimentando a la voluntad del Eterno y entender por qué Él decide en muchas ocasiones de no darnos algo en la vida, y en otras ocasiones porque Él decide darnos eso, amados hermanos. Ejemplos, en la Escritura habla de las letras hebreas. En esta porción de Shelach Lehat se obtiene una palabra muy interesante que es halash. Es como un invernadero espiritual, es decir, estamos bajo una cobertura, y dentro de la comunidad todos nosotros, cuando salimos de ahí al espacio físico, las tentaciones siempre van a venir hacia nosotros, nos van a estar acechando constantemente, y lo primero que debemos de aprender a demostrar es el amor al Eterno. Ahí se acaba todo orgullo, ahí se acaba toda la soberbia, ahí se acaba todo el ego que nosotros tenemos. Todo el orgullo y la soberbia se deben acabar en ese momento. Por ello tenemos que pedir al Eterno sabiduría, entendimiento y discernimiento en nuestro caminar, en nuestro andar, en los negocios que hacemos, porque no siempre nuestro actuar no es el adecuado delante del Eterno. Siempre que así sean las cosas buenas, estamos demostrando, amados hermanos, el amor al dar la sedacá al prójimo, pero lo hacemos por pesar en muchas ocasiones, no con la actitud correcta, y en muchas ocasiones nos puede dar, tal vez en muchas ocasiones sería mejor no dar, bajo esa actitud de no querer dar, es mejor no dar. Aquí en esta porción vemos otra similitud en el amor al Eterno, porque a nuestros patriarcas Abraham le dijo, Lebleja, sal de tu parentela, mientras que a Moshe le dijo, Shelach Leja, envía para ti mismo. Hay una relación preeminente, puesto que a nuestros patriarcas le dijo, sal de tu parentela, y no le mostró dónde lo iba a llevar. Pero Abraham, con fe, con emuná, obediencia total por amor al Eterno, obedece y sale de su parentela camino ¿a dónde? Nos preguntamos, él no sabía, amados hermanos, dónde iba. ¿Dónde? Pero Abraham estaba completamente seguro que donde Hashem lo llevara era y sería siempre la mejor para él. Sería siempre lo mejor para él. Y su descendencia, porque ahí en el tiempo exacto de Hashem lo llevaría a un lugar para cumplir su promesa y ver los resultados hasta el día de hoy, porque así como Abraham fue dicho la promesa y no vio cumplir esa promesa en su totalidad en su vida, pero sí sus generaciones estamos gozando de esas promesas establecidas del Eterno en la palabra, en la Torá.
En cambio, Moshe se le dice, envía para ti mismo, a líderes príncipes, a Nasim. Habla en el hebreo, hombres sabios, entendidos en la Torá. Moshe los envía sabiendo que Hashem probará a estos líderes para formar su carácter y sobre todo el amor hacia el Eterno, a través de sus entregas al Eterno, para que Moshe supiera con qué cuerpo de emisarios tendría que trabajar en el futuro y con la integridad y ser los que colaborarían en capacitar a un pueblo que constantemente sería probado día tras día por 40 años en el desierto. ¿Qué tan importante es la formación, amados hermanos, de un cuerpo de emisarios que te van a ayudar a ti, que tal vez eres líder de comunidad? El Eterno te va a capacitar, pero te va a llevar a emisarios que van a ayudarte a capacitar el cuerpo del Mashiach del día de hoy para ver la edificación que todo el cuerpo, por muy pequeño que sea el miembro en el cuerpo, es de mucha importancia para el Eterno. Esto significa que si el cuerpo más pequeño, el órgano más pequeño, se duele, todo el cuerpo tiene que dolerse. Si el órgano más grande se tuerce, todos tenemos que torcernos, sentir el dolor de cada uno de nuestros amados hermanos, cada uno de nuestros prójimos, sentir la alegría también que ellos sienten y compartir esa misma alegría en el cuerpo del Mesías. Y hasta nuestros días siguen siendo probados cada uno de nosotros por la fe, por la emuná en el Eterno. Por ello nosotros hoy en día no comprendemos por el proceso que el Eterno nos ha llevado día tras día. Nunca hemos tenido la comprensión, ni siquiera analizar por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, o por qué me está pasando esto a mí, decimos, por qué no le pasa al prójimo. Muy distante de nuestra realidad que vivimos, en un mundo ficticio y carente de entendimiento, porque pedimos al Eterno sin saber cómo el Eterno va a actuar a esa petición en nuestras vidas, y lo más probable es que antes de una respuesta que venga de parte del Eterno, la prueba en el amor a Él, su fe, su emuná, y luego de ser probado, entenderemos cuál camino tomar, porque existen muchos caminos, amados hermanos, aunque el Eterno sabe cuál va a tomar, y no es que Él no lo pueda evitar, porque Él nos conoce, sabe cuál vamos, de todos esos caminos vamos a tomar, pero la realidad de esto es que nosotros no conocemos a Hashem. Por ello es que nunca vamos a saber cuál es su voluntad hacia nosotros. Y lo vemos reflejado en la porción de los 12 espías. Fueron en un mismo camino, en una unidad, en un ejad. Pero al final cada uno decidió su camino, sin consultar, en unidad entre ellos. Y los resultados fueron, dos dieron ánimo al pueblo, esperanza a través de la promesa del Eterno, dieron bitajón, obediencia y fidelidad en el Eterno, por el amor al Eterno. Pero los otros 10 espías no dieron buen resultado para nada, ni de la tierra, amados hermanos, ni de los moradores de la tierra. Y sabemos el resultado final: la muerte de cada uno de los 10 espías, el castigo a todos aquellos que lo escucharon y se quejaron delante de Moshe, de peregrinar 40 años en el desierto. Tal vez hoy, amados hermanos, tú estás pasando múltiples pruebas con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en la economía, en la salud, en la identidad, en los hogares, en tu trabajo, en tu país, en el mundo entero, amados hermanos. Pero tenemos que confiar que todos ellos son necesarios, y todas estas pruebas son necesarios que pasen, para que en medio de las pruebas
nos elevemos. Recuerda siempre estas palabras: todas las pruebas son un fin para tu redención, son oportunidades para refinarte, para decirte, pulirte, para rectificar tu camino, para elevarte en medio de tus circunstancias, pero la prueba te llevará a tomar decisiones y tu decisión siempre estará ligada a un resultado bueno o a un resultado malo, de acuerdo a lo que yo decida hacer el día de hoy. Y obrar, esto siempre tendrá la tendencia de escribir tu mañana, es decir, tu futuro, tu destino, amados hermanos. En Génesis capítulo 21, versículo 33 dice algo muy interesante y dice así: y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre del Eterno, Elohim Eterno, dijo. Vemos cómo Abraham plantó un árbol, y ese árbol representa la vida. Y así como nos podríamos preguntar, ¿por qué ese árbol se volvió como un símbolo de Teshuvá? Porque todos los que pasaban por ahí, y Abraham los llamaba a convidar en sus mesas, bajo este árbol, Abraham les hablaba del Eterno, les hablaba de la Torá. Él siempre estuvo compartiendo la palabra del Eterno con todos estos que pasaban por ahí, pasaban por este camino. Les daba él de su corazón y les daba testimonio de la unidad que él tenía, una relación que él tenía con el Creador. Y así es como Abraham pudo inspirar a los demás en la bondad, y esa es hasta el día de hoy una gran cualidad que tenemos todos que tener. Tenemos que desarrollar, amados hermanos, esa cualidad que tenía Abraham. Todos tenemos la fuerza necesaria para poder hacer el bien y para poder ayudar a los demás. Que hagan el bien y se apeguen y tengan una relación con el Eterno. Y esto mismo fue lo que hizo Abraham. Lo mismo buscó esto él en las otras personas, porque la tierra donde lo llevaba era una tierra en gran manera buena y fértil, y él no preguntó por ello, sino que simplemente Abraham llegó allí por voluntad del Eterno, confiando plenamente en el Eterno, amados hermanos. La pregunta del millón hoy: ¿en quién estás confiando tú? ¿En quién estás confiando tú? ¿Estás confiando donde vas, donde te manda el Eterno, o estás confiando plenamente que donde el Eterno te mande, donde el Eterno te envíe, siempre es para tu bien? Caso de Tobá, todo es para bien. Y por ello siempre Abraham hizo el bien. Pero vemos que estos líderes enviados por Moshe, siendo sabios, conocedores de la Torá, se quejaron aún siendo líderes bondadosos. Hicieron la Shon Hará a la tierra de Israel, hicieron lengua leperina, lengua maligna, como se conoce a la tierra de Israel. Y me quedó una de estas respuestas como reflexión en nuestros días. Por eso vemos que muchos aman a Israel. Por eso vemos que muchos aman hasta el día de hoy al pueblo de Israel, pero no quieren a los judíos. Son igual a estos espías que fueron muertos por el Eterno, porque el Midrash nos relata que ellos no querían entrar a la tierra, porque sus corazones se llenó de orgullo y de soberbia. Para este precisamente nosotros vemos que el Eterno ya le había entregado la Torá. Ellos ya sabían que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, se los iba a entregar a todo el pueblo de Israel, la tierra prometida. Ellos sin saber o entender el mundo espiritual, ellos ya estaban en la tierra, cuando a muchos de nosotros ya estamos en la tierra, o tú tienes lo que tanto has pedido o anhelado al Eterno, pero tú no sabes
que tú lo tienes. Tus ojos están cerrados a ese entendimiento, no de parte del Eterno, sino de parte tuya, porque las numerosas quejas, el lloriqueo, las dudas, el deseo del pasado y por el añoro del pasado, porque estos líderes sabían que ellos nombrarían un líder como rey y ellos tenían miedo de perder el estatus de liderazgo de cada tribu de Israel, y esto es una de las mayorías de las cosas en la vida de lo que pasa hoy, porque esto es una alusión de cómo pensamos hoy en día. Nos da miedo a perder nuestro estatus en una comunidad, cometemos errores graves en nuestras vidas y pecamos contra el Eterno al quejarnos y a dudarnos, porque de parte de Moshe nunca hubo un mal interés de parte de él hacia el pueblo de Israel. Nunca. Pero ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo que el día de mañana que ellos entraran a la tierra prometida se iba a levantar un rey. Y ese rey le iba a quitar el estatus a ellos, le iba a quitar el liderazgo. Hoy eso es lo que está pasando. Muchos de los que están aquí, por no querer una unidad, por no querer estar siempre en armonía, por no tener esa empatía en el prójimo, se cierran a todo porque tienen miedo de perder su estatus. Hoy, si a ti te está pasando esto, es un buen tiempo que tú dejes la soberbia y el orgullo. Tú no vas a perder el estatus. La luz que ha manado el Eterno en tu vida, esa luz te va a llevar a todos lugares y te va a traer siempre esa luz te va a llevar a lugares preeminentes, porque esa luz nunca va a estar en casa. Esa luz va a ser tu protección y esa luz va a ser tu auxilio en todas tus peticiones, y eso es lo que te va a seguir, el socorro el día de mañana en cualquier circunstancia y prueba que tú estés pasando de parte del Eterno. Al enviar a un hombre sabio, no hubo un mal pensamiento de parte de Moshe, porque vemos que los 12 espías fueron por voluntad propia, sin ninguna dificultad o conflictos alguno, sino la prueba era de parte del Eterno, probar cómo estaba el corazón de ellos hacia el Eterno. De la misma manera nos pasa hoy en día. Muchas pruebas que envía el Eterno a nosotros en nuestras vidas es para probar nuestros corazones como estamos hacia Él. Y si verdaderamente servimos con amor o por interés o por deleite de nosotros. Posiblemente estos 10 espías se llenaron de orgullo, que ya no iban a tener ese liderazgo al llegar a la tierra prometida. Esto es algo que vemos en el comportamiento de muchos maestros hasta nuestros días. En otros campamentos y en este campamento es que quieren gobernar, pero no quieren llevar el yugo de la Torá. Como hemos aprendido que en la vida, en comunidad, se trata de apoyarnos unos hacia los otros y velar por el mismo fin que nos unió, por el cual hasta el día de hoy estamos juntos en el Eterno, su amor y servicio hacia Él. Conocer verdaderamente a nuestro Mashiach, quien dijo: anden como yo anduve, en obediencia y el amor al Padre Eterno. Esa es nuestra visión y alcance para llegar a la plenitud de las naciones del mundo y estar en la unidad en nuestros pueblos de Israel. Y si no hay persona, tampoco había forma de ejercer un liderazgo. Si el liderazgo se está ejerciendo por el favor del cielo, del Eterno, entonces ¿por qué vamos a estar pensando o peleando que en algún momento de la vida no hay liderazgo? Es algo perjudicial para nosotros. Siempre va a necesitar personal para ejercer funciones de liderazgo de parte del cielo en el pueblo de Israel.
Y ese orgullo se va a apoderar de cada uno de ellos. Entonces, como nosotros pensamos, así nos va a venir, así nos va a venir, así va a actuar el Eterno con nosotros. Normalmente, amados hermanos, antes de hacer cualquier cosa, nosotros siempre estamos pensando, meditando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y recapacitemos y hacemos memoria que hemos hecho algo malo, y antes de hacer algo vamos con malas disposiciones siempre, aún así al hacer algo bueno. Pero cuando nosotros realmente sentimos que eso no está bien, hacemos las cosas de mala gana, que salgan, porque sí que se hagan, porque ni modo, decimos nosotros que se hagan, porque ni modo, ya salieron, que tienen que salir, pero no estamos dando el 100% de nosotros, de las cosas, y esto es algo de lo que le pasó a estos espías, amados hermanos. Vemos que esto no le pasó a Caleb ni a Yehoshua, a Josué, porque antes que pasara todo esto, a Yehoshua, a Josué, Moshe le cambió el nombre y le puso una cobertura, una protección adicional del nombre del Eterno. En vez de que ellos estén pensando en el problema, ellos no pasaron ningún problema en medio del viaje que ellos tuvieron cuando fueron como espías. Ellos pudieron pasar entre los gigantes y pudieron volver sin peligro alguno. E inclusive dice en el Talmud que cuando ellos fueron a explorar la tierra, hubo una mortandad entre los gigantes, y es ahí que vieron la promesa y la mano del Eterno con ellos en su vida, porque dice que los gigantes estaban ocupados, estaban entretenidos enterrando a todos sus muertos cuando ellos pasaron, y los gigantes ni cuenta se dieron que ellos pasaron entre ellos, ni cuenta se dieron que ellos estaban, amados hermanos, ahí en la tierra prometida. Pero Caleb, en medio de todo el recorrido, fue a Hebrón, lugar donde fueron enterrados los patriarcas. Estaba enterrado Adán y Jabá, estaban en la cueva de Macpela, y al estar ahí donde estaban los patriarcas, él pudo reflexionar en que en la prueba que ellos estaban pasando, en la obediencia que tuvieron ahí hacia el Eterno, el amor que tuvieron al Eterno, porque todo cabía dentro de la posibilidad que ellos también podían haber formado parte de esos 10 espías malos y dar un mal pronóstico de la tierra y de los moradores, porque ya se habían puesto de acuerdo en que lo que ellos iban a decir, cómo era el mal informe que iban a dar. Al llegar a Macpela, al llegar a este lugar, pudo reflexionar en la bondad, en las promesas que le hizo el Eterno, que como caminaron delante de estos gigantes, y eso hizo cambiar su actitud. También nos muestra que debemos de estar siempre, amados hermanos, en oración, buscando el rostro del Eterno en todo momento, para no desviarnos del camino, ni dejarnos contaminar, ni siquiera dejarnos que alguien nos hable mal y al final apegarnos a estos malvados que pueden estar pasando hoy en día, que tú te estés asimilando a un mal comportamiento, te estés asimilando a la voz, a la palabra, porque recordamos algo muy importante: muchos nos podemos esclavizar a la palabra, y la palabra, de acuerdo a lo que tú sacas hoy, puede ser tu realidad el día de mañana, y esa realidad puede ser una esclavitud eterna, amados hermanos, en tu vida. Que lo aleino, el Eterno no lo permita en tu vida. El Eterno es una luz inaccesible, pero algo muy importante que debemos de aprender. Mire lo que dice. Quiero cerrar con esta porción y que tú te sientes y reflexiones que puede ser que te estén pasando cosas similares en tu vida. No estás
distante a la realidad de mucha gente. Pero mire, Caleb y Yehoshua, en medio de todo las palabras negativas que dieron estos 10 espías, ellos tuvieron la capacidad de reflexionar, la capacidad de cambiar la mentalidad del pensamiento de ciertos hombres que ya tenían convencido, bajaron el ánimo, bajaron la guardia, bajaron la autoestima del pueblo totalmente. Miren lo que dice Números 14, lo voy a leer desde el versículo 7, dice al 10. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, dijeron Yehoshua y Caleb. Si el Eterno se agradare de nosotros, dijeron, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Si el Eterno se agradare, si es la voluntad del Eterno, nos la dará. El Eterno le prometió a Abraham que esa tierra era para él y su descendencia. Ellos estaban afirmando la voluntad del Eterno. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, dice, lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No le temáis. Y miren lo que te puede estar pasando. Después de todas estas palabras que dijeron Yehoshua y Caleb ante Moshe y el pueblo, surgió un grupo en el cual quisieron hacerle algo. Tal vez a ti hoy te están tirando piedra, tal vez te quieren matar, tal vez te quieren apedrear, te quieren vociferar, te quieren allanar tus derechos. Pero recuerda algo muy importante: cuando tú te aferras a la voluntad del Eterno y a las promesas del Eterno, esta luz que cae dentro de ti va a tener una cobertura tan grande que tu realidad puede ser muy oscura, muy negativa en el preciso momento, pero el Eterno está contigo. El Eterno está contigo. Lo mismo le digo al pueblo: por tanto, no seas rebelde contra el Eterno, no temáis por esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Un amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. Miren lo que le pasó a Yehoshua y Caleb después de todas estas palabras de fe, con este bitajón, esta confianza plena, esta seguridad en el Eterno. Dijeron: entonces toda la multitud, todo el pueblo habló de apedrearlos, pero la gloria del Eterno se mostró en el santuario a todos los hijos de Israel. Lo quisieron apedrear hoy. Tal vez a ti te está pasando que te han querido apedrear, te han querido tumbar, te han querido menospreciar, te han querido quitar tu integridad, te han querido quitar tu identidad. Pero el Eterno dice: pero la gloria del Eterno se mostró en el santuario a todos los hijos de Israel. El Eterno es una luz inaccesible que emana en todo. Debemos únicamente tener miedo a desconectarnos del Eterno. El miedo únicamente que tú tienes que tener, amados hermanos, es a desconectarte de esa luz. Ese es el único miedo que debemos de tener. Tenemos que vivir, porque escrito está: no temáis al que destruye el cuerpo, no temáis al que destruye el cuerpo, temed al que destruye el alma. Y esto es lo que tenemos que desconectar. No nos tenemos que desconectar de la luz, de esa luz que emana luz, y esa sí tengámosles miedo, pero del resto no les tengamos miedo. Es ahí, en la prueba, que aparecerá el socorro del Eterno, de esa luz. Y de esto hablaron Caleb y Yehoshua y los otros espías. Se molestaron con ellos por esta luz, amados hermanos. Por ellos se molestaron. Lo que habla en Números, capítulo 14, versículo 10. Pero, ¿qué pasó? Miramos qué pasó, amados hermanos, y qué puede estar pasando en tu vida. La gloria del Eterno se manifestó en el santuario de Israel. ¿Y para qué se mostró la gloria?
del Eterno, es porque en ellos había una luz muy especial. En ti, amados hermanos, hay una luz especial. Y esa luz los defendía y te defiende a ti hoy. Esa luz te defiende, amados hermanos. Esto nos muestra una gran reflexión el día de hoy, amados hermanos. Quiero, con todo el anhelo del corazón, dejarte con esta reflexión en nuestra vida hoy. No te desesperes. No te desesperes mientras estés apegado a esa luz, porque la luz emana calor, pero ellos no te van a morir nunca de frío, no te vas a morir nunca de frío, no te vas a morir de carencia, no te vas a morir nunca de hambre. Amados hermanos, hoy solo espera, porque sobre ti tiene que ser manifestado la gloria del Eterno, lo que tiene que ser manifestado de parte del Eterno, porque la luz emanará sobre ti. Acércate hoy más tus pies para oír lo que el Eterno te dice hoy, amados hermanos. Eso quiero dejarte con este proverbio. Acércate hoy más que tus pies para oír lo que el Eterno te dice hoy. Que el Santo bendito en esta noche tú puedas entender y comprender, que esa luz emane, te haga reflexionar en tu vida y puedas encontrar la libertad. Que ese miedo que tú has tenido, ese temor, esa angustia, ese orgullo, ese rencor, el Santo bendito lo desaparezca y que puedas tú sentir la gloria del Eterno. Cómo se manifestó con el pueblo de Israel en el santuario, cómo se manifestó a Yehoshua, a Caleb, a Moshe, en medio de las dificultades, en medio del terror, entre todos ellos que quisieron apedrearlo, pero la luz le mostró la salvación a cada uno de ellos. Que el Santo bendito sea, que todo lo que tú estés pasando, la carencia, el hambre, la dificultad, la muerte, el terror, la angustia, el dolor, la falta de una economía, la falta de salud, hoy el Eterno te dice, espera, porque sobre ti tiene que ser manifestada la gloria del Eterno, lo que tiene que ser manifestado de parte del Eterno, porque la luz emanará sobre ti. Acércate hoy más tus pies para oír lo que el Eterno te dice hoy. Que el Santo bendito sea te bendiga, que el Santo bendito sea llenando de todo poder y quitando todo terror de la noche y de la mañana. Que el Santo bendita nos bendiga a todos. Shalom, 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 shalom.